Gracias, Señor, porque siempre has estado allí en el momento que más te hemos necesitado, Padre. Y gracias porque sabemos que estarás siempre con nosotros. Iglesia, creo que podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, muchachos. Increíble. Puede tomar asiento. Allí mientras se va sentando, si quiere puede saludar a la persona que tiene a su lado, si es que no la ha saludado todavía. Si ya la saludó, entonces no la vuelva a saludar. Déjela quietecita allí. Qué bueno que nos podemos ver el día de hoy nuevamente. Yo tengo una pregunta antes de que comencemos. ¿A cuántos les gusta el cine? Qué bueno. Ahora, ¿a cuántos les gusta esta nueva tendencia que tiene hace unos añitos, que es el cine de superhéroes? Esos Marvel, DC, Iron Man, Batman, Superman, toda esa gente que ahorita se ha levantado y que tiene como que un auge un poquito mayor que lo que existía anteriormente. Esto podríamos decirle que es por el avanzado tecnológico que tenemos hoy en día. Los efectos especiales se hacen muchísimo más notorios, la película se hace más atractiva, hay más acción, hay peleas, hay superpoderes, hay rayos y todas estas cosas. Ahora sabemos que supuestamente hay un multiverso, una infinidad de cosas que esa gente se ha creado y a nosotros nos gusta ir y ver eso. Y escuchamos a los niños decir que yo quiero ser Batman, yo quiero ser Superman, yo quiero ser Spider-Man o yo quiero ser cualquier cantidad de superhéroes. Pero esto llama mucho la atención y es porque el ser humano en algún punto de su vida o de su interior siempre está buscando algo que lo haga ser poderoso o que lo haga ser mejor que los demás, que le resuelva todos los problemas que puede tener o en un punto que ellos puedan resolver los problemas de otros para ayudarlos. Y eso es lo que nosotros vemos en estas películas de héroes y de superhéroes, que ellos tienen poderes. Ahora, los poderes que los superhéroes tienen nunca son de ellos propios. Siempre vino a través de algo. Si yo les pregunto cómo vino los poderes de Spider-Man, creo que varios me responderían. Lo picó una araña. Ok. Los poderes de Superman. Vamos un poquito más atrás para los que tal vez no son tan actuales. ¿Cómo fueron los poderes de Superman? Es de otro planeta, no es de aquí. ¿Cómo vienen los poderes de Iron Man? Que ese poder es el que a mí más me gusta. Pero tiene dinero, como Batman, que tiene bastante dinero para poder generar entonces todo su arsenal y sus poderes. Pero normalmente entonces el ser humano anda en busca de eso poderoso, de eso que lo haga llegar a otro nivel, de eso que me saque de lo común. Y por eso es que estas películas han tenido entonces mucho auge y ahorita tienen mucho público y generan mucho dinero y muchísimas otras cosas. Y llevando eso a nuestra vida, entonces estamos avanzando como seres humanos normales, comunes, que sabemos que no existen los superpoderes, andamos buscando algo que sea poderoso para sacarnos de cualquier lugar en donde estemos. Y entonces buscamos por millones de opciones, millones de ramas, nos movemos por aquí, nos movemos por allá, intentamos buscar una solución en esto, buscar una solución en esto otro. Creemos que el agua es milagrosa y tiene poder y entonces tengo que beberme 55 litros de agua al día porque eso es lo que me va a salvar. Después encontramos una moda de los jugos verdes en donde eso es lo poderoso y todo tiene que ser verde. Por eso, deme una manzanita. La manzanita creo que es verde. Por ahí vi un refresco de manzanita que es brillante. Yo digo, la gente cree que es saludable porque está bebiendo eso verde. Pero entonces le buscamos a todo lo que tenga un supuesto poder para adaptarlo a nuestra vida. Y en realidad nosotros tenemos a la mano algo que verdaderamente tiene el poder para sacarnos de cualquier situación en la que estemos. Y eso que tiene el poder de verdad es el Evangelio de Cristo. La palabra del Señor es la que verdaderamente tiene el poder para nosotros sacarnos del lugar en donde estemos.
Y nosotros por ahí buscando superhéroes, buscando cosas que entonces nos hagan salir de ese hueco en donde estoy. Hoy quiero que conversemos un poco acerca de el poder del evangelio. Pero ¿de dónde saco yo que el evangelio tiene poder? Uno de los versículos que más podemos conocer, al menos cuando somos cristianos, cuando yo llegué a los caminos del Señor un poquito más joven y pequeño, fue uno de los versículos que más me aprendí porque a uno le decía, no tienes que avergonzarte del evangelio. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16. Nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ya allí me está diciendo la palabra que el evangelio es poder de Dios. Es el verdadero poder. ¿Poder para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros hablamos del evangelio, este tiene que ser uno de los principales versículos en nuestra vida. Entender que eso que yo voy a llevar o eso que yo estoy estudiando tiene poder. Pero primero entonces, antes de indagar un poquito en el poder que tiene el evangelio, definamos qué es evangelio. Porque muchas veces no sabemos qué es esa palabra o qué voy a enseñar yo, qué voy a comentarle yo a las personas o qué voy a creer yo desde mi posición. El evangelio entonces son las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, ascendió y vendrá por nosotros. Esa es la promesa, ese es el evangelio, esa es la base de toda nuestra fe. Y lo conseguimos en 1 Corintios 15, en los versículos 3 y 4. Pablo comenta, esto que aprendí, se los enseño. Y es donde entonces relata lo que les dije, que Cristo vino, murió en la cruz, resucitó por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Entonces, este es el evangelio del Señor. Esto es la base de todo lo que nosotros creemos. Por lo tanto, si empezamos desde ese punto, entonces cuando yo vaya a llevar la palabra, cuando yo vaya a estudiar la palabra o cuando yo vaya a entenderla, yo debo entender que esto es la base fundamental de toda nuestra fe. En el instituto, los que han tenido la posibilidad de estudiar y de estudiar con nuestro pastor y profesor, nos ha enseñado lo del evangelio cuadrangular, que es esa parte, es que Jesús vino, muere en la cruz, resucita, asciende al cielo y vendrá por su pueblo. Y usted es su pueblo. Así que debe estar preparado en todo momento para que cuando el Señor venga, entonces nos lleve con él. Entonces, volvamos un poco al versículo de Romanos y nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Uno de los principales beneficios o poder que tiene el evangelio es darnos salvación. ¿Salvación de qué? Nosotros estábamos apartados del Señor por causa del pecado. Estábamos alejados de tener una relación con el Padre. El pecado que habitaba en nosotros, el pecado original que estaba en nuestra vida, entonces nos separaba de la presencia del Señor. Cuando nosotros entendemos que el único que puede sacarnos de esa posición es el aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces automáticamente pasamos de tinieblas a la luz. Podemos tener esa salvación. Pero la salvación ha tenido mucha controversia desde que se empezó a estudiar hasta ahorita. Hay unos que alegan que es necesario hacer obras o complementar la salvación con obras. Hay otra rama que dice que tendríamos entonces que judaizarnos, que practicar las fiestas, que circuncidarnos los hombres, que las mujeres tener velo, porque la salvación tenemos que sostenerla con obras. La palabra del Señor nos dice todo lo contrario a esas doctrinas que tal vez podemos escuchar por allí. Efesios 2, versículos del 8 al 9.
porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos. Ya el Señor nos dio a nosotros la salvación en la cruz del Calvario. En lo que Él hizo allí, en ese monte, cuando nosotros le aceptamos, automáticamente entonces pasamos a ser partícipes de esa gracia, de esa salvación. Así que la salvación o el evangelio tiene el poder de salvarnos y la salvación no va relacionado con las obras. Ahora, haremos obras porque somos salvos. Es algo muy distinto que hacer obras para ser salvos. Entonces, nuestra vida normalmente la vamos llevando con que es que tengo que hacer buenas obras para que la salvación se mantenga en mi vida. Y no, lo que nos va a mantener la salvación en nuestra vida, y cuando le hablo de mantener, no es que les estoy diciendo que la salvación se pierde. No quiero que se enfoque en eso. Mantener, hablo yo, de que podamos permanecer en la gracia, de que debemos avanzar en ella, de que una vez que yo acepte a Cristo, entonces yo tengo que mostrar frutos de arrepentimiento, y esos frutos de arrepentimiento de la salvación, entonces vienen a ser las buenas obras que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. Y otra muestra de que la salvación no es por obras, la podemos ver en los evangelios. En el libro de Lucas, cuando Jesús está en la cruz, clavado, él tenía dos personas a su lado. Uno que lo señalaba y lo juzgaba, y el otro que le dijo, déjalo quieto. Nosotros aquí tenemos lo que nos merecemos, pero él no. Y entonces viene una frase poderosa y maravillosa que Jesús le dice a este hombre que había cometido delitos, había fallado, estaba en pecado. Pero en ese momento él le dice, de cierto te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. Allí ese hombre fue salvo. En ese momento. Él hizo buenas obras para lograr su salvación. ¿Qué hizo? Reconoció que Jesús era el Señor. Y con solo reconocerlo y creer, allí clavado, pagando por lo que había hecho, el Señor le dio la salvación. Lo que nosotros debemos hacer para tener la salvación es reconocer que el Señor es el único que nos las puede dar. No hay otro camino, iglesia. Nosotros no vamos a conseguir salvación por otro lado, más que creer en Jesús. Nos los dice Efesios y nos los dice Romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Nuestra vida tiene que reflejar que yo creo que Jesús es el Señor y el Salvador. Eso es lo importante para nosotros. Otro de los puntos, del poder del Evangelio en nuestra vida es que tiene el poder de transformar. Lo que éramos, ya no lo somos una vez que conocemos y que escuchamos y que creemos en el Señor, porque no es solamente conocer, no, yo he escuchado de Él, no, yo voy de vez en cuando a la iglesia, ok, está bien, estás asistiendo a una iglesia, ahora, ¿de verdad estás creyendo en lo que Él puede hacer en tu vida? ¿O no lo estamos creyendo? En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos aquí tienen un pasado? No estoy preguntando si es oscuro o clarito, no, un pasado. Todos tenemos un pasado y lo vamos a seguir teniendo porque lo que hicimos ayer está en el pasado. Lo que hicimos hace un momento está en el pasado. Ahora, la palabra nos dice que es que las cosas viejas pasaron. Eso que hacíamos en un momento, ya hoy en día no deberíamos continuar practicándolo o haciéndolo. Una vez que conocemos el Evangelio del Señor y que entendemos que Él tiene el poder
para transformar nuestra vida, es que vamos a poder avanzar en eso. Cuando yo estudiaba el tema y sacaba algunos puntos, este punto me impactó porque yo decía, en muchas ocasiones estamos cansados de luchar para poder cambiar algo. Y ese cambio no viene en mí. Yo no lo puedo generar porque hay cambios que solamente lo genera el Señor en nuestra vida. Si yo no le doy la oportunidad al Señor que a través de su Espíritu Santo obre en mí, yo voy a intentarlo y lo voy a intentar. Y hoy voy a durar, me voy a levantar y voy a decir, hoy no lo voy a hacer. Y a los 10 minutos, caí. Porque es que no está ese poder de transformar en nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El Señor, a través del Evangelio y del Espíritu Santo, es quien tiene la posibilidad de transformar nuestra vida. Solamente Él, no somos nosotros. No, yo no puedo acudir al pastor a decirle, pastor, cambie mi vida, porque el pastor no va a cambiar mi vida. El pastor, el Señor lo usa y me dará palabra y me ayudará y me dirá, Ale, no es por este lado, es por este. Estás caminando por donde no es. Ahora, el que hace la transformación en nuestra vida es el Señor. Y uno de los principales ejemplos de esta transformación es el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de llevar el evangelio del Señor a todas las naciones? Un perseguidor del Señor. Pablo mató cristianos. Pablo persiguió a todo aquel que llevaba el mensaje. Ahora, ¿usted cree que una persona por sí sola tenía la capacidad para abandonar esa vida y entonces ahora tomar un rumbo distinto? Así por sí solito, él se levantó un día y dijo, ¿saben qué? Ya yo no voy a perseguir cristianos, ahora yo seré un cristiano. Solamente el Señor tuvo el poder para cambiarlo. Solamente el Señor tiene el poder para cambiarte. Solamente el Señor tiene el poder para entonces hacer que eso que tú hacías ya no lo sigas haciendo. Y de hecho en la palabra también encontramos que el apóstol Pablo, a través de la revelación del Señor, nos dice, hey, aquel que robaba ya no robe más. El que mienta ahora diga la verdad conforme a la justicia. Hay actos que debemos hacer que demuestran esa transformación que hace el Señor en nuestras vidas. Esto no quiere decir que después que yo acepto al Señor, entonces mi vida va a ser completamente distinta y ya yo no voy a cometer más estos actos o ya yo no voy a andar otra vez en esa vida. Gloria al Señor si es por eso. Conozco personas que han estado en el alcoholismo o en el cigarrillo y han conocido del Señor y al día siguiente deciden, no lo voy a hacer más y no lo hicieron más. Y han pasado años y está allí. Gloria al Señor por ello. Pero también conozco personas que luchan con todas estas cosas. Ahora, los dos son salvos, conocieron a Cristo. En uno, el Señor los ayudó a que ellos pudieran dejar esas cosas y en otros, el Señor los está ayudando a que poco a poco vayan avanzando. Pero debemos entender que el único que tiene el poder para transformar nuestra vida es el Señor, no somos nosotros. Así que tú debes darle la oportunidad al Señor y decirle, Señor, entra a mi vida y cámbiala, transfórmala, porque yo no puedo. Y entonces venimos en una carrera siempre corriendo desde atrás, intentando transformar nuestra vida, intentando transformar nuestra economía, intentando transformar nuestra relación. Y no es en nuestras fuerzas, es en el Señor. Pero la palabra o el versículo que estábamos hablando dice que si alguno está en Cristo, para yo poder tener la transformación del Señor, debo estar en el Señor. Debo reconocer que Él es el que debe estar en mi vida para que esta transformación se pueda dar. Él es el que va a traer
a nosotros esas estrategias, esa energía, esa fuerza, ese ánimo para levantarme y decir, hey, voy a cambiar. Hoy seré distinto, hoy seré distinta, hoy voy a mejorar porque el Señor está conmigo en todo lugar. Así que este es un punto importante, iglesia, en donde debemos meditar y decir, ¿será que estoy intentando transformar yo las cosas por mi cuenta? ¿O en realidad estoy confiando de que el poder está en el Señor y Él es quien va a cambiar lo que sea necesario en mi vida, en mi familia y en cualquier lugar? El Evangelio también tiene el poder de sostenernos. Lo vemos en 2 Corintios 19:12. Y me ha dicho, mi gracia le basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto lo está diciendo también el apóstol Pablo, que cuando nosotros estamos débiles o en el momento en el que tal vez estemos flaqueando, allí es donde viene el poder del Señor a sustentarnos, a levantarnos, a sostenernos. Entonces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, es donde debemos pensar y decir, Señor, aquí es donde tú te glorificarás. Porque cuando nosotros tenemos una buena posición económica, cuando tenemos dinero suficiente, cuando nuestro negocio está pujante y esa máquina registradora, eso es puro dólar lo que entra, plin, 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 billete, billete, billete. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Pero cuando entonces hablamos con las personas, no es que el negocio está muy bueno, no es que el negocio, no es que estoy trabajando y esto me lo dio el trabajo. Esto llegó porque hice una inversión. Esto llegó porque hice lo otro. Esto llegó porque hice lo... Y muchas veces se nos olvida que el Señor es quien nos respalda y quien nos sustenta. Pero cuando viene el momento difícil, normalmente entonces pensamos que vamos a buscar al Señor. Y lo que hacemos es renegar del Señor. Que estoy asistiendo a grupo, desde que empecé a asistir, entonces los clientes bajaron. Desde que empecé a diezmar o a ofrendar, la plata no me alcanza. Desde que empecé X, colóquele usted el argumento que desee, el que mejor le calce. Y no nos vemos que el Señor es quien se fortalece en nosotros, nos ayuda a levantarnos en los momentos de dificultad. Y este es otro de esos puntos que yo le decía que me daba vuelta a la cabeza, porque cuando hablamos de que el Evangelio del Señor nos sostiene, hoy en día, ¿cuánta gente hay intentando sostenerse de cualquier manera? En la parte económica, entonces vemos personas que han dejado de venir a la iglesia, han dejado de servir porque es que yo necesito buscar más dinero para mi casa porque no tengo. Y lo primero que nosotros dejamos en el momento de buscar más tiempo para hacer alguna otra cosa es la iglesia, es el servicio, es el asistir al grupo. Es lo primero que nosotros decimos, no, yo necesito más tiempo, voy a agarrar el domingo en la mañana. No, yo necesito más tiempo, voy a agarrar el jueves a las 6 de la tarde, que es la hora del grupo. Ah, y la hora de la novela, ¿por qué no la agarra para hacer otra cosa? Bueno, no sé ni siquiera si se ven novelas todavía. La hora de la serie en Netflix, las 2 horas que le dedica entonces a ver la serie, ¿por qué no las agarra mejor para hacer otra cosa? No, agarramos la hora y media de grupo, la hora y media de servicio. Cuando debemos es buscar más del Señor, porque Él es quien nos sostiene a nosotros. Su poder, su gloria es la que nos basta, su gracia está en nosotros y con ella, iglesia, es más que suficiente. Y con esto no le estoy diciendo que entonces voy a ir al chino y voy a comprar con gracia. No, si le doy aquí 2 kilos de gracia y usted me da el arroz, me da la pasta, me da... No, no es eso. Es confiar que Él se glorifique en nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, debemos decir, no entiendo, pero sé que tú tienes un propósito con esto y saldrá glorificado de lo que me está sucediendo.
Ese es el objetivo de nuestra vida, que todo le dé la gloria al Señor, aún en nuestros momentos más difíciles. Señor, tú tienes un propósito con esto y tú eres quien me sostiene en momentos difíciles. Y demostrarle a la sociedad y demostrarle a todo aquel que está allá afuera que nosotros no es que no estamos viendo la situación del país, es que creemos en un Dios que sostiene nuestra casa, que sostiene nuestra vida, que sostiene nuestra relación, nuestro matrimonio. Y entonces vamos a ser distintos a los demás. Ese soporte siempre tiene que estar de primero. Y un ejemplo muy palpable en cuanto a historia es la historia de Job. ¿Por cuántas cosas no pasó ese pobre ser? Y él se mantuvo firme en el Señor. Mi familia tenía una persona que le decían Job, porque cualquier cosa que usted crea que le pueda pasar, él la había pasado. Era increíble. Y yo decía, yo no quiero que hagan referencia a mí como Job. Después que estudié la vida de Job, yo dije, qué bueno sería que hagan referencia a mí como Job. No por los problemas, sino porque nunca perdió el rumbo. Siempre estuvo confiado que el Señor le sacaría de esa dificultad. Entonces, pasan problemas a nuestro alrededor y lo primero que buscamos es otra solución en vez de buscar al Dios que soluciona todo. Él es quien nos sostiene en este momento de dificultad por el que podemos estar pasando. Es la palabra del Señor quien nos da la fortaleza necesaria para esos momentos difíciles en nuestra vida. Otro de los poderes que puede tener el Evangelio es el de unirnos. El Evangelio nos une. La palabra nos lo dice en Efesios capítulo 2, versículo del 14 al 16, pero hay un fragmentico en específico que dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él, cuando viene Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ya Él no tiene un pueblo único y escogido o preferido. El Señor vino a traernos salvación a todos, nos unió a todos como una sola iglesia, como una sola familia y nos dio esa salvación. El Señor es quien tiene la capacidad para unirnos a nosotros como familia. Y esa unión como familia, entonces podemos verla aquí en la iglesia o podemos llevarla un poquito más personal en nuestra casa. No, lo que pasa es que mi familia está destruida. Nosotros tenemos muchos problemas peleando por dinero, por terreno, por lo que usted quiera. Algunas semanas atrás se puso de moda una imagen, no sé si la vieron, que decía, mi hermano y yo no vamos a tener problemas por los terrenos porque mi familia no tiene terreno. Decía la imagen. Y a mí me daba mucha risa porque el dinero y las posesiones son una de las principales causas de separación familiar que existen. Y el Señor es el único que tiene la posibilidad de traer la restauración y la unión nuevamente en nuestro hogar. Muchas veces creemos que entonces nuestro matrimonio ya no tiene solución. El Señor es quien tiene el poder para unirnos y para levantar ese matrimonio que estaba destruido. Y aquí hay pruebas de que el Señor levanta y restaura matrimonios. El Ministerio de Matrimonio tiene testimonios impactantes de cómo personas creían que su relación estaba completamente rota y destruida, y con el poder del Señor eso se levantó y hoy en día esos matrimonios están liderizando y están siendo de ejemplo para la sociedad. El poder del Evangelio es el único que puede restablecer esas relaciones. Tampoco le estoy diciendo que vaya corriendo y ustedes jóvenes vuelvan con el novio que... No. No, si no es cristiano no vuelvan con nadie. ¿Entendieron? Si no es cristiano no tengan a nadie. Pero el Señor es el único que tiene el poder para unirnos nuevamente. Él es el único que tiene ese poder.
Y cuando nosotros vemos una iglesia que entonces tiene diferentes carácter, temperamento, personas que me caen un poquito bien, personas que no me caen tan bien. El Señor es quien nos une. El Señor ha puesto a personas a nuestro alrededor para que nosotros entonces podamos amarlas, podamos entenderlas, podamos ayudarlas en el momento que necesitemos ayudarlas y ellos puedan ayudarnos en el momento que necesitemos nosotros ayudarnos. Esa frase de te amo en el amor de Cristo es bastante cómica, porque cuando alguien me dice a mí te amo en el amor de Cristo, yo digo, ¿será que entonces él no me ama de verdad? ¿Ustedes qué creen? Cuando usted ha dicho esa frase, ¿ama o no ama a la persona? Lo importante es que debemos entender que cada uno de nosotros es fundamental y es una pieza valiosa para el Señor. Por lo tanto, yo debo de tratar así a la persona que esté a mi alrededor. No porque aquel no sea mi amigo, entonces lo voy a tratar mal o no lo voy a querer. No. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces vamos a reconocer que debo tratar a las personas con el amor que Cristo me trató a mí. Y eso es aquí y afuera, en todo lugar, pero principalmente aquí en la iglesia. Qué lamentable es cuando uno escucha a personas que dicen, no, es que fulanito del otro grupo, él me cae mal. ¿Cómo que te cae mal? Tú no eres cristiano, no estás aquí con nosotros compartiendo de un mismo cuerpo. El Señor Él nos unió a nosotros. Ahora, que no sea tu mejor amigo, no es tampoco el que te caiga mal. También podemos entender que vamos a tener inconvenientes con algunos. Vamos a tener un pequeño roce porque hierro con hierro se afila. Y entonces, ¿qué hago yo con ese que tal vez no me cae muy bien? Te amo en el amor de Cristo. Pero no lo trato mal, no hablo de él, no lo señalo, no juzgo. Que la palabra juzgar en la iglesia sea mal interpretado, porque entonces si yo veo que un hermano está cometiendo un pecado y yo lo llamo y le digo, hermano, eso no se debe hacer porque estás en contra de la palabra, el único que puede juzgarme es Dios. No, te estoy reprendiendo porque estás cometiendo un pecado. Estamos llamados a exhortarnos los unos con los otros. Eso nos va a dar más unión, porque entonces yo voy a reconocer, yo voy a ver, hey, los hermanos en la iglesia están pendientes de mí. Y si estoy fallando, alguien que verdaderamente me ama, me va a llamar y me va a decir, hermano, eso no es así. Entonces, el poder para unirnos lo tiene el Evangelio. Más allá de la cultura, más allá de la nacionalidad o de cualquier cosa. Porque cuando usted llega a algún lugar y de repente está hablando y otro le pregunta, pero tú eres cristiano, sí, yo también, ¿cómo se pone usted? Qué bueno, estamos aquí compartiendo la fe y nos ayuda a estar un poquito más en confianza. Esa unión, ese poder para unirnos a través del Evangelio, es importante que nosotros acá en la iglesia, entre los grupos, entre las redes de mujeres, las redes de hombres, exista esa unión. Una iglesia unida llegará más lejos. Y esa unión solamente la tenemos con el Señor. El Evangelio tiene el poder de equiparnos. ¿Equiparnos para qué? La palabra lo dice. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por y útil para. Vamos, creo que eso nos los aprendimos hace algunas semanas, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por y útil para. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hicieron trampa. Hicieron trampa. Y sin embargo no lo dijeron todo. O es que la letra está muy chiquita, o es que no lo quiso decir. El Evangelio tiene el poder para equiparnos, para prepararnos para toda buena obra.
Muchas veces nosotros pensamos que yo no sé hacer las cosas, no las sé decir. En el evangelismo de ayer, gloria al Señor por lo que fueron, por todo lo que pudimos hacer. Habían personas que decían, pero es que yo no sé qué decir. Y es válido en un principio, pero la palabra es la que nos prepara en todo momento para estar atentos y cuando sea necesario de nosotros ir y ejecutarlo. Nos prepara para toda buena obra, en todo momento y en todo lugar. Entonces es necesario, iglesia, que nosotros podamos levantarnos en la palabra del Señor, que nosotros podamos capacitarnos en la palabra del Señor. El Instituto Bíblico es una manera de prepararnos y de capacitarnos para toda buena obra, pero principalmente en nuestra casa, con nuestro devocional, en nuestra intimidad. Es aún más importante prepararnos en la palabra del Señor para toda buena obra. Allí es donde está el secreto del poder del Evangelio. Si yo no leo la palabra, si no sé del Evangelio del Señor, si no lo conozco, ¿cómo sé yo que Él tiene el poder para transformar mi vida, para unirnos a nosotros en hermandad, para sostenernos a nosotros en todo momento, para darnos salvación y vida eterna? Y tenemos tiempo que como iglesia o como sociedad venimos corriendo de atrás, intentando hacer nosotros mismos con nuestros poderes esto que el Señor ya nos prometió y que Él hará por nosotros. Vemos a una iglesia cansada, y no hablo la iglesia física, sino la personal. Usted, es que estoy muy cansado porque tengo muchas ocupaciones. Nos afanamos por nosotros resolver cosas que el Señor es el que tiene la respuesta. Corremos desde atrás. ¿Y por qué les digo que correr desde atrás? Porque al menos en el fútbol, que me gusta mucho el fútbol, a los defensas se les enseñan que siempre tienen que estar delante del delantero. Porque si usted se le para atrás y ese hombre corre o al menos calza 38 y usted calza 35, no lo va a alcanzar. Y eso sucede acá. Corremos desde atrás y no alcanzamos nunca la meta, pero es porque estamos desenfocados. Estamos colocando o estamos buscando el poder que Cristo tiene en cualquier otra cosa, en cualquier jugo verde, en cualquier inversión milagrosa, en cualquier jueguito que me da dinero. Y entonces vemos gente que pasa horas y horas y horas en este jueguito porque eso me da dinero. Y en algún punto da dinero. Qué bueno, gloria a Dios. Pero entonces descuidamos lo que verdaderamente es esencial para nuestra vida. Y es que Cristo tiene el poder para cambiar todo lo que esté presentándose a mi alrededor. Es tiempo de que la iglesia pueda levantarse y pueda entender de que el Señor es quien tiene la solución a todos nuestros problemas. Y llevar esa solución a la calle. No compartir de las desgracias que nos están pasando con el que esté a nuestro alrededor. Iglesia, el Evangelio de Cristo tiene el poder para sacarte del lugar en donde tú te encuentres. El Evangelio de Cristo tiene el poder para transformar tu relación matrimonial, tu relación entre papá e hijos, entre hijos y padres. Es Él el que tiene el poder para cambiar todo eso. Aún para cambiar nuestra economía. Cuando nosotros confiamos en el Señor y que Él es quien nos sostiene, nuestra economía, nuestra forma de ver la vida va a cambiar. Porque vamos a ver verdaderamente a Jesús y entender que Él es quien tiene la salida a todos nuestros problemas. No los superhéroes que están a nuestro alrededor,
sino Cristo en mi vida es quien va a cambiar todo lo que pueda presentarse. Te invito a que puedas ponerte de pie, iglesia, y que allí en donde estás puedas reflexionar. Hemos puesto nuestra fe en otro lugar, hemos intentado buscar, por otro lado, el poder de cambiar lo que está pasando a nuestro alrededor. Allí en donde estás te invito a que puedas cerrar tus ojos y decirle: Padre, Señor, te reconozco como el único que tiene el poder para cambiar nuestra situación. Te reconozco como el único que tiene el poder para restaurar. Si estás casado, colócale allí tu matrimonio. Si todavía no estás casado, colócale la relación o coloca eso que quieres restaurar en tu vida. Eres el único que tiene el poder para sostenernos en momentos difíciles. Eres el único que puede unirnos como un solo cuerpo, Señor. Y venimos delante de ti para reconocerlo y para entregarte nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y que seas tú quien traiga a nosotros una verdadera transformación. Que seamos una iglesia que verdaderamente te refleja a ti, Jesús, en todo lugar. Pídele allí que el Señor pueda cambiar tu vida y hacerte una nueva criatura, como lo dice la palabra. Que aquello que has estado haciendo, a partir de hoy ya no lo hagas más. Señor, te pido que seas tú trayendo la fortaleza necesaria para poder mantenernos en tus caminos. Padre, que seas tú trayendo el amor para con las otras personas. Pero principalmente, Señor, que seas tú trayendo a nuestra vida ese entendimiento que eres el único que puede sacarnos de las situaciones en donde podamos estar. Te damos gracias, Señor, en todo momento y adoramos tu nombre, Padre.